Sucede que esa ley no es aplicable al señor expresidente como tal, porque no fue dada al momento que el señor expresidente fue sentenciado, por un tema de retroactividad. El artículo 2 de la ley 26519, según Roberto Pereira, abogado, dice expresamente que prohíbe la pensión a los expresidentes condenados. Fujimori obtuvo perdón de parte de su pena, ¿no? Pero la condena sigue intacta. ¿Cómo es posible que se le haya dado este beneficio? Sucede que esa ley no es aplicable al señor expresidente como tal, porque no fue dada al momento que el señor expresidente fue sentenciado, por un tema de retroactividad. La ley que se aplica es justamente la que leíste hace pocos minutos, donde se hace referencia a que la pensión se suspende mientras que exista una acusación constitucional. Entonces el planteamiento que yo puse a colación fue el siguiente. ¿Al día de hoy el señor expresidente mantiene alguna acusación constitucional? No. ¿Existe una figura de suspensión indefinida? Tampoco. ¿El derecho a la pensión es inherente, es un derecho fundamental? Sí. Estando a que el señor expresidente tiene más de 24 años vacado y como tal la figura de la suspensión es transitoria, instrumental, momentánea y no definitiva, correspondería asignarle la pensión. Pero esto no se puede leer, digamos, de manera separada con el resto de la ley, ¿o sí? Usted es el abogado. Dígame, los sentenciados y condenados no deberían tener pensión. ¿Cómo se separa esto? Lo que pasa es que, como vuelvo a señalar, esa ley a la cual hace referencia y el colega hizo referencia no es aplicable al señor expresidente por un tema de temporalidad. La ley que se aplica es justamente la que genera una limitación cuando existe una acusación constitucional. Entonces el debate sería el siguiente. ¿El señor expresidente puede mantener una suspensión indefinida en el tiempo? Yo considero que no, porque si la norma hubiera dicho la pensión se elimina con la acusación constitucional, no tendría nada que cuestionar. Pero la figura de la suspensión es distinta a una eliminación. Acá, lo que se dice en este análisis, como usted dice, yo me imagino, porque acá no vamos a tener un análisis jurídico, No, obviamente, porque usted es un abogado y un político. Entonces, lo que se trata de preservar son los dineros de todos los peruanos frente a excesos. Entonces, una persona que ha cometido un delito, ¿no?, y que es condenado, no debería tener una retribución de parte de los dineros de los peruanos, ¿no?, una pensión y de esta cantidad, 15.600 soles. ¿Por qué Alberto Fujimori sí? ¿Por qué él sí se merece si ha sido condenado? Es verdad que ha sido indultado, pero el indulto no le borra la pena. ¿Por qué sí debería tener esta pensión tan alta? Porque para empezar la ley lo permite. Acá hay dos tipos de visión y yo las comprendo. La primera visión es políticamente correcto, éticamente correcto, y la otra visión es la jurídica. Yo como abogado puedo dar una perspectiva jurídica. ¿La ley lo permite como tal? Sí. ¿La ley como tal establece que no existe una suspensión indefinida? Sí. En el caso en concreto, ¿el derecho pensionario es un derecho fundamental? Sí, está en el artículo 2 de la Constitución, es un derecho fundamental. Entonces, como tal, ¿corresponde otorgarlo? Claro que sí. ¿En su momento se generó la ley? Claro que sí. La ley fue dada justamente para otorgar una pensión justamente a funcionarios de alto cargo que ostentaban pues, un elevado nivel exponencial en su momento de gobierno con respecto al nivel de mandatarios. Entonces, ¿es permitido? Sí es permitido. Si es permitido, es legal.